Buenas noches, bienvenidas a esta segunda edición del programa de ida y de vuelta Cultura más Historia. Hoy vamos a tener en este segundo programa de la temporada 2014 la emisión denominada La Colonia de las Cruces. Vamos a tener notas y entrevistas en la colonia Santa María, aquí en nuestra provincia, donde vamos a poder conocer de cerca cómo una concepción religiosa, una identidad religiosa fue fundando el pueblo. Así es, Luis. La colonia Santa María es una de las colonias de ruso-alemanes, bien definida por una identidad cultural, un idioma y también, y por sobre todo, la cuestión religiosa que hace a toda una comunidad. Vamos a tener testimonio también de la gente del pueblo y vamos a recorrer parte de sus más de 100 años de historia. Adelante. Colonia Santa María bien podría llamarse el pueblo de las Cruces. Quien visita esta pequeña población se encuentra con un paisaje muy distinto a la mayoría de los núcleos urbanos de la provincia. Apenas ingresamos a la localidad, ya advertimos una impronta diferente, y es que una cultura, un idioma y una religión en común marcaron una fisonomía social muy propia y particular. Colonia Santa María, junto a otras 3 poblaciones pampeanas, fue fundada íntegramente por inmigrantes alemanes procedentes del Volga o ruso-alemanes. Las otras fueron Colonia San José, Colonia Santa Teresa y Colonia San Rosario. Pueblos formados en torno a una avenida como eje principal y con la iglesia como centro, lo que da cuenta de la importancia de la religión católica para el espíritu de esta comunidad. De hecho, de estas localidades salieron cantidad de sacerdotes y monjas. La colonia Santa María básicamente es un desprendimiento de otras colonias madres que estaban situadas en provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona de Olavarría, en una zona cercana al Arroyo Nievas y a otro paraje que es Hinojo. En el último cuarto del siglo XIX se habían asentado ahí, a partir de una ley que le otorgó tierras, y una ley vinculada a la colonización, se habían conformado 3 colonias de alemanes provenientes de Rusia. Ese primer grupo migratorio fue creciendo, fue incorporando nuevos integrantes, y además, por una característica particular de estos colonos, identitaria, que son católicos y que los núcleos familiares son extensos, hacía que la división de la tierra obligara a empujarlos a buscar otras oportunidades. Y es así como empiezan a correrse hacia el oeste y entrar en la zona de lo que era el territorio de la Pampa Central. Compran 15 colonos, junto con un sacerdote, compran en el departamento de Utracán lotes, unas 3 leguas de tierra. Y ahí es donde forman o se funda Colonia Santa María, aproximadamente en el año 1908. Ha tenido fluctuaciones. A mediados de los años 40, si no recuerdo mal, los censos daban casi 500 habitantes, pero desde que se creó la colonia a los 40 había sufrido ya unos vaivenes poblacionales muy importantes, la crisis agroclimática de los años 30, habían expulsado gran parte de la población, muchos se fueron. Varias familias que luego se van a asentar en la zona de Winifreda provienen, por ejemplo, de la zona de Colonia Santa María. Otro desprendimiento se va a Castelli, a Chaco. Todo esto en los años, a fines de los 20 y mediados de los años 30. Como les había comentado, son básicamente agricultores, no hacen una economía mixta, entonces el fracaso en una o 2 cosechas hacía que directamente debieran, o perder las tierras o abandonarlas o buscar otras actividades. Es una población predominantemente jornalera, alrededor del 80% de los habitantes son jornaleros, o sea, dependen directamente de la actividad agraria. Y como les decía, sobre los años 40
la población era de unos 500 habitantes y al día de hoy debe tener unos 270, 280 habitantes y ha ido perdiendo paulatinamente población. O sea que si uno mira la curva poblacional ha ido en descenso, ¿no? Esto marca un poco, bueno, otras situaciones seguro que hacen a la economía actual de nuestro territorio, a la vida en los centros urbanos y a las formas muy diferentes de vivir que hay hoy. De donde venían ellos habían mucha gente mala, entonces los robaban, los mataban y cosas. Por eso acá de un principio tenían todos miedo, ¿viste? Porque acá no había nada, ¿viste? Imagínate, entonces cuando se fundó, tal es así que los ferrocarriles no querían que pasaran por acá, por este pueblo. Porque siempre cuando pasaba el ferrocarril en una estación bajaban malandras y cosas y entonces, ¿viste? Tenía problemas la gente. Entonces, ¿viste? Siempre estaban retirados de la estación del ferrocarril. Hay otras colonias como Colonia del Rosario, Colonia San José, que está en el centro oeste de la provincia de La Pampa, que tienen similares características. Nosotros estudiamos específicamente por el centenario de esta colonia la particularidad de esta colonia, pero se reitera y además hay lazos familiares entre unos y otros integrantes de estas distintas colonias. Las colonias de alemanes del Volga tuvieron una identidad muy marcada que aún hoy persiste en los descendientes de los primeros pobladores. Esto fue producto de los lazos culturales, un idioma común y un ferviente catolicismo. Estas colonias tienen una característica identitaria muy fuerte que se plasma ya en el momento en el asentamiento mismo como colonia. Están unidos por lazos obviamente culturales, comparten un idioma que es un alemán arcaico, digamos, que es un alemán que se llevó en el siglo XVIII a Rusia, en las márgenes del Volga, y se preservó de ese modo, y son fervientes practicantes católicos, ¿no? Esta combinación de cultura, de tradición vinculada sobre todo al agro, vinculadas a las tradiciones rurales, con una fuerte connotación o afianzamiento de la religión católica, son como el rasgo distintivo. Y otro elemento más que a ellos les permitió mantenerse integrados fue que optaron por asentarse en un ámbito lejos de los caminos y de las vías de comunicación, es decir, intentaron preservarse de modo bastante cerrados, sin establecer vínculos con otras localidades para preservar justamente estas pautas identitarias. Creo que esto es el signo más distintivo y notorio de esta comunidad. Antiguamente, viste, teníamos un sacerdote, un cura acá, que él vivía ahí en la sacristía, ahí donde está el geriátrico, ahora donde hay eso sí. Entonces, él a la mañana cuando se levantaba, viste, a la salida del sol tocaba, porque antes las campanas no estaban en la iglesia arriba, en la torre, no había torre. Había a lo mejor unos 10 metros más allá, había todos con tirantes, viste, ahí estaba la campana grande y la chiquita. Y él con la campana grande cuando tocaba bueno, a la salida del sol. Uno cuando estaba por ahí tenía que pararse, hacer la señal de la cruz y seguir. Y a las 12 de mediodía la gente no sabía cómo, cuándo, qué horas serán, entonces al sonar la campana eran las 12. Después de la noche cuando entraba el sol, también tocaba las campanas. Eso era, viste, antiguamente, acá nosotros de chicos lo hemos pasado acá. Aferrarse de alguna manera a la tradición, a las prácticas que ellos tenían en Rusia, hace que inscriban territorialmente también estas costumbres. Si ustedes ven la colonia, tiene una única calle central y a sus laterales tienen las viviendas. No hay plaza, no hay otras manzanas por detrás de esa calle central. Es un único eje donde en el centro se sitúa la iglesia
y luego cada parcela de estas primeras 15 familias tenían unos fondos bastante extensos, las propiedades tenían unos 500 metros de fondo donde, bueno, se compartían actividades de huerta o de granja. Y en los extremos de esa calle central estaban las cruces que marcaban de alguna manera que esta era una colonia cristiana, que advertían de alguna forma a quien fuera visitante o se acercara a la aldea, que era una aldea católica. Esta diagramación es muy similar a las que tenían a orillas del Volga, siguiendo el curso del río. Uno entiende un poco esa distribución espacial si lo piensa como continuidad de aquel otro espacio. Reproducen acá en La Pampa un espacio que antes ellos tenían o compartían sobre las márgenes de un río y del otro lado la ladera de una montaña. Entonces la diagramación tenía esta fisonomía. Antiguamente, porque allá, viste, donde vendían los abuelos nuestros de allá de Rusia, viste, tenían las cruces en las 4 puntas así del pueblo, de las entradas. Y antiguamente, viste, decían que cuando entra algún judío, alguno, viste, que sepan que acá hay casi la gente toda católica, todos religiosos, viste, no de otros credos, viste. Entonces, viste, y dar así como nosotros de chiquito cuando pasábamos por, como te dije hoy, pasábamos cerca de una cruz, nos sacábamos la gorra, nos descubríamos la gorra y decíamos en alemán, Gelobt sei Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, ¿viste? Es el refrán. Y entonces pasamos en la iglesia, frente a la iglesia también decíamos lo mismo, ¿viste? Nos enseñaron nuestros padres, ¿viste? Que eso había que tenerlos, ¿viste? El respeto a eso. Bien, así concluye entonces este primer bloque de las colonias de las Cruces. Vamos a una pausa y luego seguimos con el programa.